Buenas noches, estoy hoy con el profesor Robinson. Robinson Pérez, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional del año 2003, actualmente vinculado al distrito desde el 2005 como docente de educación física en bachillerato y perteneciente, líder y fundador de una escuela de baloncesto en una localidad de Bogotá que es Puente Aranda. Ok, profe, cuéntanos sobre el baloncesto. ¿Qué conoces sobre la historia del baloncesto? El baloncesto se origina producto de problemáticas o dinámicas propias de clase de educación física, donde el profesor Nadia Smith en Massachusetts de Estados Unidos empieza a buscar estrategias para mantener en un espacio cerrado, como era invierno en este país, cómo poder dinamizar sus clases. Y se encuentra en una práctica básica de un espacio cerrado en un rectángulo donde puede enfrentar dos equipos a la vez y encuentra que es divertido y básicamente o se origina como un juego, donde hay competencia y donde el objetivo era introducir una pelota que para ese momento era de fútbol, una pelota en un canasto del lado contrario. Es así como la definición de baloncesto en la actualidad, o bueno, desde el mismo origen cuando le hacen el análisis al deporte, se sobreentiende que el baloncesto es una actividad deportiva que involucra a 10 personas dentro de un campo rectangular donde 5 pertenecen a un equipo y 5 pertenecen a otro equipo y el objetivo es llevar el balón e introducirlo al aro contrario. Cada equipo protege un aro y se dirige a meter la pelota de manejo al aro contrario. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu experiencia como jugador, entrenador, si tienes algún estudio especializado en cuanto al baloncesto? Bueno, dentro de la experiencia, yo comencé en este deporte más o menos sobre los 13 años. Inicialmente fue amateur, un poquito antes comencé de manera empírica pura y pocas personas se nos iban acercando ahí a los parques y nos invitaban. Era bien limitado poder practicar de manera formal el deporte, era más como las famosas recochas o las integraciones en los parques en la vida nocturna. Llego a la universidad y bueno, ya lo desarrollaba a nivel estudiantil y llego a la universidad pedagógica y ahí nos potenciamos y yo juego en la posición de poste bajo y empiezo como a entrenar el asunto, me empiezo a gozar, pero aparte de esto también me gustaba bastante el deporte de fútbol de salón, entonces como que paralelamente los desarrollaba y empecé a ver virtudes, sobre todo en mi práctica, ya cuando estaba en la universidad que empezamos a hacer prácticas deportivas y prácticas en diferentes colegios o comunidades, encontré la virtud del baloncesto en que hay que resolver conflictos. Y el primer conflicto es qué hacer con la pelota, el segundo conflicto es qué hacer cuando no tengo la pelota, el tercero qué hacer con la pelota, qué hacer cuando mi equipo tiene la pelota y así sucesivamente aparecen muchas preguntas que para un niño se vuelve interesante, sobre todo en la cultura de nosotros, donde cuando digo nosotros es esa cultura narcisa, solitaria que tiene la población colombiana. No la creemos que la sabemos toda y por eso los deportes de conjunto se nos dificultan tanto a la hora de desarrollarlo. Ya pues en mi práctica, normalmente en la escuela de formación en la cual lidero y también soy entrenador, veo que es un deporte que ha ido perdiendo adeptos. Veo que producto de las organizaciones a nivel nacional y distrital se me ha ido yendo la gente y ni siquiera sabemos cómo rescatarla. Es una cosa que a uno queda como cuestionado porque era una de las cosas más deliciosas que uno tenía cuando era joven, era salir a un parque y encontrarse 5, 6, 7 equipos donde jugábamos de la manera formal del famoso rey de cancha y uno participaba y actualmente uno ve los parques vacíos en este deporte. Tal vez puede verlos en otros deportes que han ganado mayor estructura en los últimos años. Precisamente en estas 3 semanas estoy participando en unos intercolegiados con mi grupo de baloncesto, tanto en juvenil como en baloncesto, y lo comentaba a nivel interno, y es la baja calidad técnica y la baja calidad táctica que están desarrollando los estudiantes, como si no se quisiera el deporte o como que estuviéramos ahí por un relleno, o sea, como que uno no siente esa pasión. Podría creer que la pandemia nos golpeó de manera abrupta porque este es un deporte altamente técnico, es un deporte que para poderse mover en la cancha tiene que uno ser inteligente con el cuerpo, pero no sé si esa sea la tesis, pero sí veo un bajonazo fuertísimo a nivel
distrital y local, y es que el deporte federado en este momento tiene una crisis muy fuerte, donde yo lo puedo decir como entrenador, no vemos una cabeza visible que nos dé una luz hacia dónde movernos. Digamos que hablando sobre las dinámicas sociales que estabas comentando, ¿podrías darme de pronto algún contexto del baloncesto en Colombia? Si sabes cuándo llegó, cómo ha sido su desarrollo y pues teniendo en cuenta que dices que el bajo nivel que se está viendo ahora, pues como era antes. Este deporte nos debió haber aterrizado a nosotros acá en Bogotá más o menos sobre el 1920 y algo, máximo 1930, y entra como un deporte élite. Este deporte no lo practicaba todo el mundo, desde lo nacional y distrital, a generar parques que presentaran esta estructura o esta infraestructura para poder desarrollar el deporte. Pero en sí, como entra Colombia, a mi modo de ver, es como elitista, porque entra por el colegio. Creería que de lo que recuerdo más o menos entra por los colegios católicos de Colombia, que para ese entonces debía ser la educación privada, ¿sí? Sí. Para que más o menos nos contextualicemos. 1920 y algo, 1930, la educación fuerte a nivel privado la manejaba la educación católica, y ellos son los que nos presentan los primeros partidos y los primeros escenarios cubiertos para esta práctica. El baloncesto sí es elitista. Lo que pasa es que hay una apuesta política a nivel social, una apuesta política desde el distrito, desde la nación, y es que los parques necesitan una estructura, y es una estructura económica. Ponen 2 aros o 2 tableros antivandalismo que se denominan así, pavimentan un pedazo, un rectángulo, y la gente empieza a jugar. Es más, ahorita hay una reconversión bien interesante que yo le invito a ustedes, que son los nuevos educadores de educación física y deportes, al menos en Bogotá, y ustedes se van a ir dando cuenta que si recorren colegios, parques nuevos, parques públicos nuevos, Sí. casi ya no están haciendo rectángulos, están haciendo una superficie pequeña, porque se está fortaleciendo el 3x3, El 3x3, que es sí. baloncesto 3x3, y es que vos vas a ver que en un espacio donde antes cabía una cancha rectángulo, ahora están haciendo 3, donde simultáneamente pueden jugar 3x3 en esa misma dimensión o un terreno menor. En tu práctica como docente, ya hablándolo puntualmente como docente del distrito, ¿cómo implementas el baloncesto en el currículo de la escuela pública? Yo tengo la fortuna de estar en un colegio que es jornada única, y a nosotros nos hicieron un énfasis en bachillerato de 4 horas de clase, ¿sí? En varios colegios, ahí, yo estaba antes en otro colegio donde habían cursos que solamente tenían 1 hora de clase de educación física a la semana. Después paso a otro donde solamente había de 2 horas, y como con tendencia también a disminuir. Pero llego a este colegio, y veo que en la puesta de la jornada única nos desarrollan 4 horas. Entonces eso me abre un escenario bien llamativo. Además de eso, también nos garantizan unos escenarios de tiempo extra, donde dependiendo de los intereses personales del docente y de los estudiantes, podemos fortalecer grupos de estudio que se puedan desarrollar esa práctica. Entonces, por ejemplo, en caso personal, lo que yo hice fue, de las 4 horas de clase, a mí me gusta la sociomotricidad. Yo creo que el ser humano no existe en la medida que no se relacione con otros. Creo en ese sentido, y aún hoy no la cambio. Me parece que es vital la educación física, que permite el diálogo y que permite la mediación del conflicto, el simple hecho de moverse, el simple hecho de desplazarse cuando hay otro al frente. Y esa parte toda me lo llama la atención, a tal punto que yo tengo el currículo permeado por el baloncesto, me permea todo el currículo, al menos en un periodo del año escolar. Y desde ahí, dependiendo ya los gustos de los estudiantes y dependiendo ya la proyección técnica que yo vea en alguno de ellos y la disposición anímica, lo que le llaman la actitud, arrancamos con un semillero que lo denominamos allá Talentos en Formación en Baloncesto. Y ellos hacen una práctica adicional en la tarde, y tratamos de fortalecer este deporte, pero no es fácil. Primero porque es un deporte muy costoso, entonces ya tener las zapatillas especializadas, el balón, los uniformes, es un deporte bien costoso. Es un deporte que casi siempre necesita un juez, porque el juego limpio se va construyendo a través del tiempo, y entre más uno perfecciona su técnica, más se vuelve indispensable tener una segunda mirada dentro del juego, y que alguien está administrando el juego como tal, el deporte como tal. Y entonces ahí también eso es un factor que
nos va determinando, que porque yo siento que el deporte de baloncesto a uno le da un discurso diferente. Tú hablas diferente, tú te relacionas diferente, no te molesta que el otro te invada el sector, no te molesta que el otro participe de procesos diferentes, como que el baloncesto es supremamente incluyente y eso hace que a mí me dé muchos logros a nivel deportivo dentro del colegio. Los chicos en mi colegio les gusta bastante ver el baloncesto o jugarlo también, el 5x5 y el 3x3. Ya salimos a la parte externa, y ya es un poquito más limitado el asunto porque casi no se ven escenarios. He estado viendo que las escuelas de formación en baloncesto están como en tendencia al declive. Hay muchas, pero con muy poquitos niños. La gente está migrando a otros deportes o no está haciendo deporte. Te agradezco, muchísimas gracias por los aportes, por tomarte este pequeño tiempo para una charla amena. Desde tu labor docente se pueda seguir fortaleciendo, seguir trabajando construcción de sociedad. Entonces, gracias, profe, por el espacio. Camilo, tengo una pregunta. Esta entrevista está en el marco de qué asignatura de tu universidad, creo que. Justamente de didáctica del baloncesto. Ok, un gran aliento a quien esté liderándote este proceso académico. Bogotá está en crisis y te lo voy a decir así abiertamente. Bogotá está en crisis de que tenga entrenadores éticos, en que tenga personas con valores muy dados hacia el juego limpio. Quería decirles y qué bueno que yo ya llevo en esto bastantes años y veo que esto no cambia. Y no cambia porque los entrenadores seguimos pensando lo mismo. Y qué bueno que usted que está hablando desde la didáctica del baloncesto, haya profesores, entrenadores que ustedes están en ese lado, piensen el valor ético del deporte y lo que estamos enseñando. Mira, lo que te decía, estoy en intercolegiados y mis colegas pasando documentos que no son, maltratando a los jueces porque creen que la forma de cómo ellos ven el deporte funciona, evadiendo las responsabilidades cuando los resultados no se dan como el entrenador pretende. Entonces sí necesitamos una didáctica, pero sobre todo una didáctica, una calidad de ética. Ay, no, y si supiera ahí, Camilo, cómo es cuando se necesita en la escuela donde trabajo, cómo es cuando se necesita un entrenador. Y es que el carácter de respeto frente a la profesión que tenemos, es que para muchas personas esta carrera de nosotros es mover un balón y lanzarlo. No, esto tiene todo un significado, somos ejemplo, manejamos población, somos líderes sociales que aunque muchas personas crean que somos del montón, nosotros mismos debemos entender que no lo somos. Y ojalá que ustedes debatan allá y entiendan que el deporte nos hace más grandes que muchas situaciones. A través de la historia en muchos países, el deporte ha unido naciones, pero en otros escenarios también ha provocado muertos cuando las cosas no se han manejado de manera acorde. Saludos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenos días, estamos con el profesor Nicolás Restrepo. Profe, preséntate, por favor. Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Restrepo, licenciado en Educación Física, entrenador de baloncesto y jugador también, bueno, exjugador de baloncesto a nivel competitivo profesional. Bueno, profe, cuéntanos, por favor, ¿qué conoces sobre la historia del baloncesto? Sobre la historia, el baloncesto es una disciplina deportiva que se crea en los Estados Unidos hacia 1891 por un profesor canadiense que daba clases a un grupo de jóvenes y a partir de allí empieza su desarrollo por las escuelas en los Estados Unidos hasta convertirse en un deporte ya reglamentado. Inicialmente se reglamenta o se oficializa como tal hacia 1930, 26 más o menos, y por esas mismas épocas empieza a llegar a Colombia. A Colombia llega hacia 1925 justamente en las misiones cristianas que hacen en esos momentos. Llega inicialmente hacia el departamento de Santander y en Bogotá con los lasallistas. Entonces, a partir de ese momento tenemos el baloncesto aquí. 36, si no estoy mal, que aparece la Federación Colombiana de Baloncesto, justamente, digamos, de forma paralela a la aparición de la NBA y ya. Y en cuanto a historia en Colombia, el baloncesto, ¿cómo se origina, cómo se desarrolla en Colombia? Bueno, se origina justamente como les comentaba, con las misiones cristianas hacia los colegios
lasallistas. Algunas fuentes hablan de que el primer partido reglamentado de baloncesto se dio en Bogotá, justamente en el La Salle, pero hay otros que hablan de que el primer partido reglamentado se dio en Santander, junto con las misiones cristianas. Pero cualquiera de los dos datan del mismo año, 1925 aproximadamente. Desde ese momento y sobre todo desde que aparece la federación, pues el baloncesto ha sido un deporte que ha venido en auge y en crecimiento constante en el país. Cada vez tenemos más deportistas, cada vez tenemos más escuelas, más academias, hay procesos de formación más rigurosos y se ha incluido dentro de las mallas curriculares en las instituciones educativas como uno de los deportes a estudiar. Sin embargo, el baloncesto al mismo tiempo pues ha sido un deporte que desde la misma administración pública no ha tenido el apoyo ni la representación suficiente, y eso no ha permitido que tenga el desarrollo que debería tener, porque en este momento, bueno, según las estadísticas que yo conozco, somos aproximadamente 450.000 deportistas de esta disciplina que estamos activos. Sería para que fuéramos muchos más, y esa es la idea. Y en cuanto al desarrollo del baloncesto actual, ¿qué conoces? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a las academias o a los procesos formativos? Sí, justamente eso. ¿Cómo se está tomando el desarrollo del baloncesto actual? Hay a nivel profesional y a nivel formativo. Digamos que en la misma problemática que les comentaba ahorita, el tema de que el baloncesto no tenga tanto apoyo estatal o gubernamental ha originado que las escuelas desde hace un par de años, yo creería que desde los 2000 o inicios de los 2000, los procesos formativos siempre van orientados hacia la migración de los deportistas a otros países, porque en definitiva no se tiene la proyección profesional en Colombia. En Latinoamérica, los países que más destacan en la proyección profesional son Argentina y Brasil. Y los deportistas colombianos lastimosamente siempre terminan buscando migrar hacia esos países porque aquí no tienen esa proyección como profesionales. Sin embargo, desde la parte de formación sí ha habido un crecimiento impresionante. Cada vez hay más escuelas con más recursos, con más entrenadores, cada vez más capacitados, y eso digamos que es una de las ventajas que tenemos acá, el proceso formativo del baloncesto. Profe, y ya hablando desde tu accionar docente, ¿cómo utilizas el baloncesto dentro del currículo que tienes en la escuela? Ok, mi foco pedagógico en las mallas curriculares realmente es la estimulación motriz a través de la práctica y el uso de las habilidades motrices básicas y capacidades físicas. Eso hace que yo el baloncesto no lo enseñe dentro de instituciones educativas como deporte, sino como juego. Lo utilizo como una herramienta de aprendizaje y no como el fin del aprendizaje. Entonces, utilizo son todas las herramientas y las dinámicas que nos da el deporte o la disciplina deportiva para el estímulo de capacidades y habilidades físicas y motrices de los estudiantes. Ok, profe. Y digamos que ya que te encuentras en Ibagué, cómo está el movimiento del baloncesto en esa región? Bueno, aquí en el Tolima el baloncesto no tiene tanta fuerza, o por lo menos desde mi perspectiva, no son tantos los jugadores ni los escenarios deportivos adecuados para el desarrollo de la práctica. Sin embargo, se empieza a ver un mayor impacto desde las regiones aledañas como lo que es Valle del Cauca, Eje Cafetero, que están empezando a llegar más jugadores y de pronto un poquito más de hábito, se crea un poco más el hábito del juego, pero no hay tantas competencias y no es de pronto tan fuerte como es en otros departamentos, como podría ser Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca. Falta un poco. Ok, profe. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ese pequeño espacio y te mando un abrazo.
No, Cami, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Cualquier cosa aquí seguimos en contacto.